Querido Padre Dios, te damos gracias en esta hermosa hora, porque nos permites entrar, Señor, por medio de este medio, Señor, a los corazones necesitados. Aún mi corazón está necesitado de ti, mi Señor, de una palabra de verdad, de una palabra poderosa, que haga una transformación general en nuestro ser, desde lo interno hacia lo externo, Señor. Padre, estamos en tiempos difíciles, en tiempos, Señor, en que necesitamos verdaderamente acercarnos a ti para poder llegar a nuestra meta, Señor. Caminamos por un camino difícil, pero en el cual tú estás con nosotros, Señor. No estamos solos, mi Rey. Tú vas con nosotros en este camino. Gracias, Señor. Santifícanos, santifica tu palabra. Santifica nuestros oídos, Señor. Santifica nuestro corazón, precioso Rey, para que verdaderamente seamos transformados por tu palabra. Gracias, Señor. Toma lugar en mis labios, en las palabras que salgan de mi boca, Señor, que salgan de lo profundo de mi corazón a través de ti, mi Señor, que uses este corazón, estos labios, para poder llevar a cabo, Señor, el plan y el propósito tuyo de predicar tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga en esta hermosa hora. Damos gloria a Dios porque Dios es bueno. Y podemos decir todo el tiempo: Dios le ama, Dios le anhela, Dios le desea. Mi Señor nos ha hablado mucho de que estemos orando por todo ser humano. Es una palabra que el Señor ha traído este año a mi vida, de que tenemos que orar lo que dice en 1 de Timoteo capítulo 2, que oremos por todos los seres humanos, porque Él en su corazón está que nadie se pierda, sino que todos puedan ser salvos. Ese es el deseo del corazón de mi Dios. Y para esto usted como cuerpo de Cristo y yo como cuerpo de Cristo, y si aún usted no le ha conocido, usted le puede conocer hoy. Y solo lo podemos conocer a través de ¿qué? De su palabra. La palabra de Dios dice que es viva y eficaz. Viva porque es esgrimada por el poder del Espíritu Santo. Es inspirada por el Espíritu Santo, es interpretada por el Espíritu Santo, es iluminada por el Espíritu de Dios. O sea que nosotros necesitamos esa luz en nuestro corazón. Así que si usted no lo conoce, lo puede conocer. Necesitamos involucrarnos en el conocimiento de Él. Necesitamos verdaderamente saber quién es Él, cómo se mueve Él, cuál es el carácter de Él y cómo nosotros podemos entrar en la adoración, que es la oración en público, cuando Dios dice que oremos por todo ser humano, que levantemos manos santas sin ira y sin contienda, porque no podemos elevar nuestra oración a Dios si hay coraje en nuestro corazón, si hay enojo en nuestro corazón, si estamos peleados con alguien. No podemos entrar al lugar santísimo, porque al lugar santísimo no puede entrar mi carne. Ahí solo puede entrar, como dice, mi espíritu con el espíritu de Él. Por eso Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y verdad. Entonces la oración tiene que entrar al altar de la adoración, que se encuentra en el lugar santísimo, donde Jesucristo rasgó el velo, y el velo era la carne que impedía el poder nosotros tener una relación con Dios Padre. Pero cuando Cristo vino, que llevó todos nuestros pecados sobre Él, cargó sobre Él nuestros pecados, y nosotros ahora le recibimos, Él nos absuelve de un juicio y nos dice que tenemos entrada, pero en nuestro espíritu, a ese lugar. Entonces usted no puede, ni yo no puedo orar, ¿qué? Con contienda en mi corazón, porque estoy molesta, porque estoy enojada, porque estoy peleada con alguien, porque he hablado de alguien. El Señor viene haciendo un trabajo hermoso en nuestros corazones, porque dice su palabra que sin santidad nadie
podrá verlo. Entonces hemos estado hablando acerca de Apocalipsis, acerca de qué, del juicio que vendrá sobre la tierra, pero eso es información para nosotros, pero en sí, en esa información Dios está tratando con nosotros. Entonces, uno de los libros que nos habla y donde Dios le dice, tú eres bien amado, es a Daniel. Y Juan era el amado de Jesús, el que se recostaba sobre sus hombros. Juan habla mucho del amor, el apóstol Juan habla mucho del amor, y Daniel es un hombre que supo amar a Dios. En el tiempo del cautiverio de Judá a Babilonia, participó Ezequiel, participó Jeremías, participó Daniel y Isaías. Pero dice que Jeremías le hablaba a su pueblo para que se arrepintiera. Era la palabra de Dios hablándonos, porque Dios nunca va a hacer algo sin que usted lo sepa o sin que yo lo sepa. Él siempre va a mandar un aviso de lo que ha de venir. Y el Señor le decía en el libro de Jeremías a su pueblo que se arrepintieran, que se pararan en los caminos, dice, y preguntad cuál es el buen camino, cuál es la senda antigua, y caminad en él, y hallaréis descanso. Pero ¿qué dijo el pueblo de Israel? No caminaremos. De ahí dice que puso a los atalayas para que le dijeran, no andaremos, no oiremos. El pueblo estaba tan renuente a no escuchar, pero Dios envió la palabra. Dios les advirtió de que se arrepintieran para que no viniera juicio sobre ellos. Y en este tiempo el Señor nos habla que a través de su palabra, porque es viva, porque el Espíritu Santo le da la interpretación, porque el Espíritu Santo le da la iluminación, porque el Espíritu Santo le da la inspiración. Entonces nosotros tenemos esta palabra que nos está hablando día tras día de los tiempos que se acercan. Pero ¿qué quiere Dios de usted y qué quiere Dios de mí? Una entrega total. Entonces, Jeremías les predicó, Jeremías les profetizó. ¿Y qué hicieron con Jeremías? Dice, han hecho escarnio de mí. Y lo podemos leer allí en Jeremías capítulo 20, creo que está, si no estoy mal. Sí, el 20. El 27 dice Jeremías lamentándose porque él fue profeta para su pueblo, mientras que Daniel fue llevado cautivo al palacio y Ezequiel fue llevado cautivo también a Babilonia, pero para los que estaban externos, afuera, los que trabajaban para Babilonia. Ezequiel era la voz de Dios para su pueblo. Daniel era el que interpretaba los sueños al rey que estaba presente, pero en un momento él tuvo visiones y revelación acerca del futuro de su pueblo Israel. Daniel escribió en el capítulo 7 y 8 acerca de nosotros los gentiles, acerca de nosotros, porque dice que la mayoría de la iglesia somos gentiles. Abarca a Israel, pero dice que la mayoría son ¿qué? Gentiles. Entonces Jeremías le hablaba a su pueblo, Daniel interpretaba y supo el tiempo futuro. Entonces en el 9, Daniel empieza y abre los libros y lee que en ese tiempo se iban a cumplir las 70 semanas, donde su pueblo tenía que ser liberado. Él estaba escudriñando, estaba estudiando, estaba meditando la palabra de Dios. Y cuando él estaba meditando, él empezó a orar y a pedir perdón por su pueblo y a pedir perdón por él. Porque él quería conocer el plan de Dios futuro para su pueblo. En ese momento era su pueblo. Saber qué le esperaba a su pueblo después de las 70 semanas. Y ese es el capítulo 9. Entonces Daniel tiene revelaciones del futuro
de Israel, pero que nos involucra a nosotros también. Entonces Jeremías predicaba a los que se quedaron ahí en Judá, la gente pobre, la gente que todavía sobrevivió, pero aún esa gente no entendió, porque dice que ellos partieron para Egipto para formar un complot contra Babilonia junto con Egipto, pero los planes de Dios eran diferentes. Y ahí dice que mataron, su mismo pueblo mató a Jeremías, mientras Nabucodonosor que dijo: pregúntenle a este varón si quiere venir a Babilonia o quiere quedarse con su pueblo. No lo toquen, no lo lastimen, no lo dañen. Tuvo mayor revelación Nabucodonosor, que puede ser como una figura del pueblo gentil, porque él era pagano, mas sin embargo su pueblo martirizó a sus profetas. Ezequiel daba profecía al pueblo externo, y si ustedes se recuerdan en un pasaje donde dice que él miró a través de las paredes lo que hacían los sacerdotes, no estaban haciendo nada bien. Él tuvo una visión. Entonces Ezequiel les hablaba también a su pueblo, pero Daniel expresa una palabra. Pero dije que abriéramos ahí en Jeremías capítulo 20 y su versículo 7, y dice: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. El pueblo se burlaba, lo escarnecían, no quería escuchar la palabra que Jeremías traía, escuchaba la palabra que no era real, que no era verdadera. Entonces Dios estaba anunciando lo que iba a acontecer a Judá, pero el pueblo quería escuchar palabras bonitas que fueran expresadas a sus oídos, pero no era lo que iba a acontecer. Lo que decía Jeremías, sí, que si no se arrepentían iba a venir juicio sobre ellos. Entonces se burlaron de Jeremías, decían que era un mentiroso, lo encarcelaron, lo metieron en un pozo. O sea, que hicieron cosas con Jeremías, pero dice: por cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. O sea, que él hablaba, él gritaba y decía: violencia y destrucción iban a venir a Judá. Porque la palabra de Jehová me ha sido por afrenta y escarnio cada día. Y dije, o sea que en un momento dijo Jeremías: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, dijo: ya no hablaré la palabra de Dios, porque el pueblo no quería recibir. Dice, Jeremías le llamaron el profeta llorón. Jeremías lloró por su pueblo, por cómo fue tratado, pero a causa de ¿qué? De su desobediencia. Todo lo que recibió Judá fue cruel y no fue culpa de Dios, porque dice que él anunciaba destrucción y violencia. En un momento él dijo: el pueblo no entiende, y dijo: ya no hablaré más la palabra de Dios. Pero ¿qué pasó con Jeremías, que ya no quería hablar la palabra de Dios? Porque la palabra nos hace meditar y nos da la luz que nosotros necesitamos. ¿Para qué? Para entender la verdad de Dios. Y dice: y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Era la palabra de Dios que estaba metido en sus huesos. ¿Qué le quiero decir hoy? La palabra nos va a decir: tenemos que tener nuestros oídos atentos para lo que Dios quiere de usted y de mí con respecto a lo que va a acontecer. Y ahí en Daniel capítulo 9, después de que él leyó la palabra de Dios y meditó en la palabra de Dios, él se metió en ayuno, oración y silicio. ¿Y qué dice? Y empezó a pedir perdón por su pueblo y por él. Pero en el 20 dice: aún estaba hablando y orando,
y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Vamos a estudiar un poquito esto. Dice que la oración significa hablar con Dios. Pero aquí Daniel está haciendo dos cosas y dice: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Estaba él queriendo indagar cuál era el plan de Dios para el futuro de Israel, pero estaba hablando y orando. Entonces sí, la oración es hablar con Dios. ¿Qué quiere decir eso, que entonces estaba hablando y a la vez estaba orando? Empecé a meditar, porque eso es lo que Dios quiere que meditemos. Y verdaderamente orar es la elevación que tiene nuestro ser ante Dios. O sea, hasta dónde nuestro ser se eleva para presentarse ante Dios. Dice Efesios capítulo 6 que tenemos que estar orando en todo tiempo en el Espíritu. Su oración tiene que ser en el Espíritu. Hay varios tipos de oración, pero Dios recalca que nuestra oración tiene que ser en el Espíritu. Romanos 8 dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros, porque nosotros realmente no sabemos cómo pedir. A veces pedimos para nosotros, pero el Espíritu Santo, que nos conoce, Él intercede ante Dios Padre por aquellas necesidades que hay en nosotros, con quejidos indecibles. Entonces, nuestra oración tiene que elevar nuestro estado, tanto emocional, espiritual. Nuestras tres áreas tienen que involucrarse: el área espiritual, el área almática, o sea, la emocional, y también nuestro ser físico. Entonces, hablar y orar son dos cosas diferentes. Entramos nosotros, Señor, queremos hablar, pero lo que nosotros tratamos de hacer es que involucrar todo nuestro ser para poder ¿qué? Llegar hasta donde Dios está. Dice, es la elevación de nuestra alma a Dios. Es entrar en una relación con Dios de forma personal. O sea que empezamos a orar, pero nos estamos involucrando en Él. Empezamos a nosotros a ceder nuestro ser humano y empieza el Señor a abarcar nuestro ser. Entonces, es la manera que dice, es entrar en una relación con Dios mismo y es personal. Es una manera donde nosotros, o Él se revela a nosotros, donde Él involucra nuestra vida con Él. No es simplemente un intercambio de palabras, sino que involucra el ser de toda nuestra persona en una relación con Dios Padre. ¿Por qué dice el Padre nuestro? Que nosotros vamos al Padre. Entonces, cuando nosotros entramos en esa relación de nuestra oración, hacemos que nuestro Padre se involucre con nosotros, el amor del Padre. Pero eso no lo podemos hacer simplemente así, sino que eso lo hacemos a través de ¿quién? De Cristo. Porque Cristo nos unió. Cristo es el puente, y lo dice ahí en 1 Timoteo capítulo 2, que Él es el medio entre Dios y nosotros los hombres.
Entonces, para poder llegar a Dios Padre, es a través de ¿qué? De Jesucristo, de su Hijo. Él es la escalera para poder nosotros penetrar a Dios Padre. Pero eso, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo puedo yo, a través de Jesucristo, involucrar mi ser hacia el Padre? Es a través de ¿qué? Dice, es a través de Jesús, su Hijo, y en el Espíritu. O sea, involucramos las tres personas de Dios: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, Dios Padre, que es a través de Jesús, que es nuestra escalera. Entramos en Él. Entonces empezamos a orar ¿en qué? En el Espíritu. Ese era Daniel. Daniel involucraba su ser. Porque Daniel necesitaba ser iluminado. Necesitaba conocer el plan de Dios, pero para eso tenía que tener la luz del Espíritu. Entonces dice ahí, aún estaba hablando y orando, o sea, estaba en esa relación con Dios. ¿Cuándo apareció quién? El ángel Gabriel. Pero dice que ¿en qué hora estaba orando? A la hora del sacrificio. No lo estaba haciendo en el templo, porque dice que él estaba cautivo en Babilonia. El pueblo de Jerusalén estaba cautivo. Entonces su templo se quedó allá en su ciudad, pero habían robado todos los utensilios del templo. Entonces el pueblo en ese momento no estaban en el templo, no estaban en el lugar donde sacrificaban. Pero ¿qué nos está diciendo el Señor? Que aún en momentos difíciles usted debe de saber involucrar su ser al Señor donde quiera que usted esté. En el tiempo de COVID se cerraron las iglesias, pero si usted estaba involucrado en esto que hoy estoy hablando, pienso que no le costó. Porque Daniel no estaba en Judá ni en Jerusalén. Daniel estaba en el palacio. Ahí no había un lugar, un santuario, pero Daniel había hecho su propio lugar para tener esa comunión con Dios. Él trabajaba porque era un hombre que tenía un importante puesto allí, pero tenía su tiempo para involucrar su ser en el Señor. Entonces él estaba en la hora del sacrificio. No en el lugar donde se hacía, sino que estaba en la hora, involucrado con Dios. Usted puede involucrar su ser con Dios en todo lugar. En todo lugar. Tenemos que aprender esto, porque no sabemos lo que ha de venir para esta tierra. Entonces tenemos que aprender a adorar a Dios en todo lugar, involucrando nuestro ser en Él, porque Él es espíritu y nos involucramos con Él en nuestro espíritu. Entonces dice, estaba ¿qué? A la hora del sacrificio de la tarde, y dice el 22, y me hizo entender y habló conmigo, o sea, el ángel, diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría e inteligencia. He salido para que tengas luz, para que la oscuridad se disipe y venga la luz acerca de lo que va a acontecer a tu pueblo. Y dice, al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar ¿qué? La prevaricación, o sea, terminar lo que estaba aconteciendo en Israel, poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable. ¿Eso es en hoy? ¿En este tiempo? No. Es tiempo futuro, que Dios pondrá fin a todo esto.
Pero para todo esto van a haber acontecimientos que van a suceder en la tierra, de los cuales, si usted y yo nos involucramos en Dios, en el discernimiento de su verdad, en la meditación de su palabra, nosotros no vamos a pasar esos tiempos angustiosos de la tierra, sino que seremos llevados ante Dios mismo. Esa es la iglesia. La iglesia está viviendo un tiempo de gloria, un tiempo de victoria, porque el Espíritu Santo, que es nuestro consolador, ha tomado lugar en nosotros. Todos pasamos momentos difíciles, lo dice la primera carta de Pedro. Todos nosotros, los suyos, nuestros hermanos, dice, están pasando los mismos padecimientos en todo el mundo para que la gloria de Dios sea formada en nosotros y por medio de Él seamos perfeccionados, seamos afirmados, seamos fortalecidos y seamos establecidos. Pero ahí en la primera carta de Pedro, en su capítulo 5, dice que debemos de estar ¿qué? Sobrios y velando. Sobrios en la palabra, velando en la meditación de ella misma, involucrándonos en el poder de la oración. No una simple oración, no es simplemente intercambiar palabras, no es simplemente hablar con nuestra carne, sino que involucrar nuestro espíritu en Él. Dejar que el Espíritu tome nuestro espíritu y empecemos nosotros a adorarle, y empecemos nosotros a gemir, y empecemos nosotros a sentir lo que siente el corazón de Dios. ¿Qué siente el corazón de Dios? Su corazón dice, y podemos ir ahí a primera de Timoteo, donde nos habla realmente lo que Dios anhela de nosotros, es que nosotros nos involucremos en la adoración, en lo que mi Dios está sintiendo por esta humanidad. Y dice allí en el capítulo 2 y su versículo 5 de 1 Timoteo, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. El 2:4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de su verdad. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que todos los hombres, que toda la humanidad sea salva y pueda venir al conocimiento, a conocerlo. ¿Quién es Él? Él es un Dios de amor, Él es un Dios de misericordia, y aún en las circunstancias que pasemos, Él sigue siendo amoroso con nosotros. Hoy Dios quiere que nos involucremos, como se involucró Daniel, en la oración verdadera, donde meditó la palabra de Dios. Y en esa meditación él pudo orar, y al orar él pudo tener el discernimiento y pudo tener la luz del tiempo de su pueblo. Hoy usted puede hacerlo y tener la revelación de Dios para este tiempo en su vida y en la vida de los suyos. Cierre sus ojos. Querido Padre Dios, queremos involucrarnos en esa oración, Señor, que involucra nuestro ser. Y cuando sentimos, Señor, verdaderamente ya no somos nosotros, sino que tú te has posesionado de nosotros, y es cuando podemos entrar al descanso, al reposo, a la quietud, porque tú abarcas todo nuestro ser, Señor, y ya no somos nosotros verdaderamente, ya no es nuestra humanidad,
sino que es tu misma presencia, Señor, derramándose sobre nosotros, mi Rey. Ese es el nivel que tú quieres tener a tu iglesia, precioso Dios. Pero es necesario que nos involucremos en la meditación de tu palabra. Es necesario, Señor, que estemos siempre hablando y orando contigo para poder, Señor, percibir lo tuyo. Padre, en esta hora, toma lugar en todo nuestro ser y haznos, Señor, en ese momento precioso, Señor, que estemos unidos contigo, mi Rey. Todo te lo pido, mi Dios, en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga, me los guarde y meditemos en su palabra. Amén.